Amén. Bueno, seguramente todos hemos estado en la situación de haber perdido algo que significaba mucho para nosotros, ¿no? Y esa angustia, esa incredulidad, incluso al principio cuando te das cuenta que no lo tienes, y el afán de buscar. En el caso que ya lo encuentras, pues ya es un alivio y hasta una felicidad de tener otra vez esto que tanto apreciabas, que lo habías perdido. En Lucas capítulo 15, creo que todos estamos familiarizados con 3 parábolas que podríamos poner el título de perdido y encontrado, ¿no? Tenemos un animal perdido, un objeto de valor perdido y luego una persona perdida. Y yo creo que todos conocemos esas parábolas del Señor Jesús. Y en esta tarde, el versículo que vamos a estudiar, Isaías 53:6, me recuerda una de esas parábolas, que es la primera, que es la parábola de la oveja perdida. Porque este versículo, Isaías 53:6, usa la imagen de una oveja o unas ovejas perdidas, descarriadas, para describirnos a todos nosotros. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La verdad que la imagen de la oveja se usa bastante en la Biblia, en el Antiguo Testamento muchas veces para describir, Dios usa eso para describir su pueblo como perdido. También Cristo mismo, mirando las multitudes, les compara a ovejas sin pastor. Este versículo 53:6 es quizá uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, ¿verdad? Lo hemos aprendido de memoria, de pequeños, de pequeñas, más citados, incluso para el evangelismo, para enseñar la universalidad del pecado, la necesidad de Cristo, esa solución para el pecado que hay en Cristo. Y quería tratar el versículo solo, no solo porque es muy conocido, pero porque de una manera tan gráfica describe cómo somos nosotros, nuestra condición de pecadores, nuestra condición de perdición y luego la grandeza de la obra de Cristo en nuestro lugar. El versículo tiene una estructura bastante interesante, se divide bastante claramente en 2 partes. La primera parte es el problema, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En esa parte incluso lo que trata el problema, hay como 2 partes allí, y luego llega la solución al problema, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En medio de las 2 partes, como el eje, como el centro, están las palabras mas Jehová. O sea, Cristo es el centro, Dios es el centro de todo el pensamiento aquí. Notemos también que empieza con las mismas palabras que termina, todos nosotros. Y luego termina que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo aquel que se reconoce pecador, que se reconoce como perdido delante de Dios, es el que tiene la salvación en Cristo. Todos nosotros. En medio de esos 2, todos nosotros, está el testimonio de aquel que ha encontrado el buen pastor que le ha vuelto al redil. Así que vamos a mirar en primer lugar este problema, la situación en que nos encontramos, y esa situación es la perdición. Nos encontramos como ovejas descarriadas y primero como rebaño, todas las ovejas descarriadas, perdidas. Y usa aquí esa figura retórica que es el símil para los estudiantes de lengua, la palabra como, para comparar 2 elementos, todos nosotros como ovejas descarriadas. Así que como se nos compara a las ovejas, debemos de pensar, como nos invita un poco a pensar en cómo son las ovejas para aprender cómo somos nosotras. A ver lo que vamos a descubrir sobre nosotras mismas. Las ovejas, en primer lugar, por naturaleza, tienden a salir del camino, tienden a errar.
podríamos decir que son rebeldes, son cabezonas, ¿no? Es su naturaleza salirse del camino, se descarrían fácilmente. Y somos nosotros también, igual. Cuando pensamos en esa rebeldía, ese deseo de salir del camino, pues pensamos en el orgullo. La oveja piensa que sabe más que el pastor. ¿Por qué me lleva por aquí si el pasto por ahí es mejor? A mi parecer es mejor. Yo conozco una ruta mejor. Yo soy más lista que el pastor. Y no era así con Eva. Pensaba cómo le gustó esa idea de ser igual que Dios. Incluso se creía más lista que Dios incluso. Y por eso tomó el fruto que Dios le había dicho que no. Y a partir de ese momento ya hemos ido nosotros todos en tropel detrás de ella, como ovejas, como un rebaño. Todos nosotros, perdidas, descarriadas, lejos de Dios, porque pensábamos que nuestra manera, que nuestro camino era mejor, que sabíamos más que Dios. Pero la rebeldía también demuestra que hay egoísmo en nuestro corazón. Cuando salgo del camino no estoy pensando en el pastor. La oveja no está pensando en el pastor, solo está pensando en sí misma. Y eso me recuerda ese momento en la vida de David, el rey David, cuando había esa rebeldía, ese momento de rebeldía en su pecado con Betsabé. ¿Te crees que David estaba pensando en su familia? ¿O pensando en sus súbditos, su ejército, por ejemplo, ese hombre tan fiel, ese soldado Urías? No se le cruzó por la cabeza pensar, solo se pensaba en sí mismo. Y mira, que no creo que le importara ni siquiera Betsabé. En ese momento solo quería satisfacer sus propios deseos, y con egoísmo y con orgullo, porque se creía seguramente que como rey estaba por encima de cualquier cosa. Y eso le llevó a descarriarse y mucho por su rebeldía, por su egoísmo. La insensatez del hombre tuerce su camino, dice Proverbios 19:3. Insensatez, decisiones que tomamos insensatas, totalmente basadas en nuestro orgullo, nuestro egoísmo. ¿Y dónde llevan? Llevan a un camino torcido, lleva a un camino totalmente fuera de lo que Dios tiene para nosotros. Lejos de Dios, lejos del redil. Y interesantemente ese versículo dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Claro, no pienso en Dios, pero luego cuando me salen mal las cosas, sí que me irrito contra Dios. Así de cabezonas, así de rebeldes son las ovejas. En segundo lugar, las ovejas también son animales gregarios. Eso quiere decir que van todos juntos, van todas juntas. Son seguidoras, diría yo. Van en grupo, fácilmente llevadas. Y eso no describe cómo somos nosotros también, cómo es el ser humano. Fácilmente nos dejamos influenciar. ¿Por qué tienen tanto éxito los influencers? Porque somos seguidoras de verdad, en todos los sentidos. Todo el rebaño, vamos tras la última moda, vamos con la última tendencia, porque somos como ovejas descarriadas. La industria, la tecnología, las compañías saben esto muy bien y ganan mucho dinero con nosotros, ¿no? El gobierno lo sabe también y nos pueden llevar por donde quieren. Y sabes, la religión lo sabe, el falso evangelio sabe lo fácilmente que somos influenciadas y nos engañan de una manera. Qué fácil es para nosotros seguir el pastor falso, lo falso y no lo verdadero. Lo que llamó Cristo en Juan 10, dijo, el ladrón y el salteador, que fácilmente seguimos al ladrón y al salteador.
Esos que vienen para hurtar y matar y destruir. Y cuando seguimos lo falso, lo que nos pasa es, tropezamos, nos caemos, sufrimos, nos quedamos heridos en el camino. ¿A quién estamos siguiendo en esta tarde? ¿Sabemos distinguir de verdad entre lo verdadero y lo falso? ¿Sabemos seguir el verdadero pastor? No estoy hablando de un hombre, de un pastor humano, porque por muy sana que sea su doctrina, por muy bíblico que predique, realmente si ponemos los ojos en un hombre, estamos corriendo el riesgo de salirnos del camino, porque el hombre nos va a fallar. Y lo que debemos hacer es poner los ojos en Cristo, porque Él es el verdadero. Y ser como esas personas que en Berea, que escuchaban lo que decía el apóstol y luego lo miraba, lo escudriñaba, lo examinaba. Una cosa que me ha trastornado, podría decir, mucho en estas últimas semanas, meses, es que yo a veces escuchaba unas predicaciones de pastores de confianza que yo estimaba. De repente, escuchando algún vídeo, yo veía que decían cosas raras, cosas que no... Yo decía, este hombre no cree eso, qué raro. Y eran cosas sutiles. Y ¿sabes qué? O sea, me da miedo, es un peligro muy grande, porque con la inteligencia artificial lo que están haciendo es, con la misma voz de la persona, poniendo unas enseñanzas a esas personas que flipas, de verdad. Y claro, esas personas no tienen la culpa, pero eso es para hacernos, para encender las luces de emergencia, para enseñarnos lo cautelosas que debemos de estar, porque es súper peligroso. Somos vulnerables. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso no estoy diciendo que no escuchemos predicaciones buenas, pero siempre con discernimiento, siempre, y no decir, oh, yo sigo a tal, o yo sigo a fulano de tal, porque quién sabe lo que, sin querer, podemos estar escuchando cosas que no... ese discernimiento, estar firmes, más firmes que nunca, más discernimiento que nunca, conocer la palabra de Dios y, como he dicho antes, escudriñar a ver si lo que estoy escuchando de verdad es verdad o no. La palabra de Cristo, conoce la palabra, ponte firme en la palabra, porque nos van a intentar engañar y somos muy fácilmente llevadas, somos seguidoras. Ahora, eso me dice también que no solamente vamos nosotras siguiendo a otros, pero hay quienes vienen detrás de nosotros. En un rebaño de ovejas, tú vas detrás, pero uno viene detrás de ti. Y no tienes que ser una persona importante, una persona famosa para ser una influencer. Ya eres una influencer en tu círculo, en tu iglesia, en tu casa sobre todo. Y nos están siguiendo. Cuando mis hijos eran pequeños, a veces yo veía una actitud que no me gustaba en ellos. Y no solo no me gustaba, pero a veces me asustaba porque me resultaba familiar, porque ellos estaban copiando mi actitud. Y eso es lo que van a hacer los hijos. Entonces algo tenía que cambiar en mí antes de que yo pudiera corregir esa actitud en ellos. Porque los hijos te van a seguir sí o sí. Dice Ezequiel, cual la madre, tal la hija. Es bíblico. Y por mucho que tú les prediques otra cosa, ellos te ven. Ellos te imitan. Y sobre todo las actitudes, las acciones, más que las palabras.
¿Cómo crees que tus hijos van a ser personas agradecidas en este mundo y agradecidos al Señor si lo único que escuchan son quejas en casa? Si tu actitud es uno de la vida no es justa, no me merezco esto, y no hay ese gozo en el Señor, no esperes que sean personas con gozo en el corazón. ¿Te sorprende que luego los hijos adolescentes no quieren venir a la iglesia si lo que han escuchado toda la vida es crítica a las personas que van a la iglesia? Y eso es muy serio. Los hijos nos están siguiendo. Y es muy serio. El Señor Jesús tiene unas palabras muy fuertes para las personas que son un tropiezo para los pequeños. Así que estamos influenciando a muchas personas y sobre todo a los que están en nuestra casa. No pongas tropiezo a los que están a tu alrededor. Las ovejas son rebeldes, las ovejas son seguidoras, vulnerables, y lo más triste de todo es que no son capaces de volver al camino. Ahora, nos dicen que las ovejas son animales inteligentes, pero tienen una capacidad muy limitada de saber redirigirse cuando se pierden y no tienen esa capacidad para recordar las rutas que les vuelven a llevar al pastor. E incluso cuando una oveja se cae sobre sus espaldas, no tiene la capacidad para levantarse. No puede darse la vuelta y se puede quedar allí hasta que se muera incluso de asfixia, hasta que si no viene el pastor o alguien para ayudarle, no puede levantarse. ¿Ves el peligro en que están las ovejas perdidas, presas de animales salvajes y incapaces de volver al camino? Dice Dios en Romanos 3, del 10 al 12, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se descarrilaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es nuestro estado delante de Dios, esa es nuestra situación espiritual, es deplorable. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahora, por si alguien dijera, bueno, como todos estamos en el mismo, para no decir el mismo bote, en el mismo rebaño, todos vamos al mismo sitio, yo no soy peor que mi vecina, de hecho yo creo que estoy mejor que mi vecina. Por si alguien dijera eso, porque eso, como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos. Por si alguien usara ese consuelo, porque es una necedad pensar así, ahora el texto, en vez de mostrarnos el rebaño entero, hace un zoom y se enfoca en la oveja individual. Dice, cada cual se apartó por su camino. Entonces, no es solo que todo el rebaño está perdido, que es verdad, pero cada uno individualmente está perdido. Cada cual se apartó por su camino. No solo que todos somos pecadores, pero yo soy pecadora. Y la palabra apartarse, que se apartó por su camino, significa apartar el rostro. Eso quiere decir dar la espalda a Dios. Ir aparte adrede. Si tú quitas el rostro de mirar a alguien es que te das la vuelta. Y es una cosa hecha a propósito de arrogancia y de soberbia. Yo me aparté del camino de Dios. Yo me fui por mi camino de rebeldía. Y no importa que mi camino parece mejor que el camino de mi vecina. No importa que hasta el día de hoy ese camino me ha ido muy bien. Ha sido un camino de prosperidad, incluso un camino de rosas. Todo me ha ido muy bien, pero no deja de ser un camino que lleva cada vez más lejos de Dios.
Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, dice el Proverbios 16:2. Porque siempre pensamos que mi camino es el mejor. Hace unos años, unos cuantos años, bastantes años, Frank Sinatra hizo famosa una canción que se llama en español A mi manera, I Did It My Way. Seguro que lo habéis escuchado. Cuando lo escuchas, te gusta. Es una melodía preciosa y con una voz como la suya, pues tiene que gustar. De hecho, el otro día estaba yo en la peluquería y me estaban lavando el pelo y a mí me encanta que me haga el masaje de la cabeza. Es un momento impresionante. Y en ese momento estaba sonando una música suave, precioso, relajante, súper bonito. ¿Y qué era? Da la casualidad que era esta misma canción, A mi manera, que es básicamente el testimonio de un hombre al final de su vida que parece incluso que está jactándose de cómo llevó su vida a su manera, como él le parecía. Y sutilmente parece una cosa hasta admirable. Pero eso es sutil, porque si tú miras otra vez discernimiento, ¿qué dice la Biblia? No es una cosa admirable hacer a nuestra manera, porque cuando escogemos nuestro propio camino vamos en contra de Dios. Realmente es nuestro problema más grande hacerlo a mi manera. Y tenemos que vernos así, habiendo escogido mi propio camino que me está llevando cada vez más lejos de Dios. Lo que dijo Salomón en otro proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es a donde termina ese camino. Es camino de muerte. Proverbios 14:12. Y eso, así vamos. Camino de muerte sin remedio si no fuera que Dios interviene. Y eso lo vamos a ver en un momento. Pero antes de dejar hablar de a mi manera, déjame decir aquí que incluso en la vida de las ovejas del redil, las ovejas del Señor, a veces y muchas veces sale a relucir ese deseo de hacer las cosas a mi manera. Podríamos decir que es parte del viejo hombre o de la vieja oveja que hay en nosotras, que es la carne, que insiste en hacerlo a mi manera. Y qué malo que es eso para las relaciones los unos con los otros. ¿Cuántos divorcios no se han firmado porque alguien insistió en hacerlo a mi manera? E incluso cuántas iglesias no se han dividido porque alguien insistió en hacerlo a mi manera. Así que también os voy a decir, desafortunadamente, os advierto por experiencia, que la manía de hacerlo a mi manera se agravia con la edad. Os lo digo, si no lo supieras ya. ¿Y qué más da cómo se pone la mantequilla en la tostada? ¿Qué más da cómo se guarda la basura para reciclar? ¿Vale la pena insistir en mi manera? No. Así que la paz del Señor esté en nuestro corazón y que entreguemos nuestra voluntad al Señor para que una tontería no pueda llegar a ser un castillo y que rompa una cosa que sea preciosa, una relación con otro hermano o con la familia. Así que cada cual se apartó por su camino, y como dijimos antes, ese es un camino de muerte. Íbamos por el camino de muerte, pero gloria a Dios, Cristo, Jehová aquí intervino. Y dice, más Jehová. Y eso indica que hay un cambio, que hay un contraste, más Jehová. Algo va a cambiar. Y si algo va a cambiar, el único que puede hacer un cambio es Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera que Dios intervino en nuestras vidas, ¿dónde estaríamos hoy? Pues estaríamos camino de muerte, si no estuviéramos ya en la muerte.
Y aquí empezamos a hablar ya de la solución. Me recuerdo otro texto en Efesios que también pinta un cuadro súper negro y luego interviene Dios en esa escena. Y creo que vale la pena buscarlo. Efesios 2, versículo 1 al 4. Es otro pasaje que parece, demuestra la misericordia de Dios en una situación sin remedio. Efesios 2, versículo 1 dice, Él os dio vida, y luego empieza a hablar de la situación en que estaban. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Ves? El anduvisteis me suena a ir por el camino. Siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente, somos seguidores, vamos en rebaño tras el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, entre el rebaño, yendo para el camino de la muerte, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. ¿En qué deseos? A mi manera, en mi camino. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo he añadido mis pensamientos allí a lo largo del texto. Y luego versículo 4, mira qué bonito. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios aparece en la escena y ahora cambia todo. Versículo 5 nos dio vida. Y ya se terminan las tinieblas, ya se termina la muerte y el pecado, porque Cristo ha intervenido en nuestras vidas. Menos mal por la misericordia de Dios. Podríamos entender, después de tal rebeldía, que habría castigo. Eso es lo que merecemos. Pero qué maravilla y qué gracia que Dios es rico en misericordia. Y aquí dice, Jehová cargó en él, volviendo a Isaías 53, Jehová cargó en él, en su propio Hijo, el pecado de todos nosotros, el pecado de esa rebeldía, ese apartarme del Señor, de querer ir por mi camino, mi egoísmo, mi orgullo, todo eso fue cargado en mi Salvador. Ahora, esta parte del versículo nos enseña lo que es la expiación. No debemos tener miedo al término teológico. Quiere decir quitar la culpa mediante la ofrenda de un sacrificio. Eso es la expiación, es lo que hizo Cristo en mi lugar. Hizo la obra de expiación. En primer lugar, la obra de expiación es una obra divina, lo hizo Dios, porque dice allí, mas Jehová. La salvación del alma es de Dios, es solo de Dios, no viene de algo bueno que hay en el fondo de mí, no viene por mis buenas obras, por tomar los sacramentos, no, solo de Dios. Y en otro estudio miraremos esas palabras en el versículo 10, palabras tremendas que dicen, Jehová quiso quebrantarlo. Es de Dios nuestra salvación. La iniciativa la toma Dios. ¿Os acordáis del huerto de Edén? Que fue Dios quien fue en busca de Adán y Eva. Ese gran pastor de las ovejas que sale en busca de sus ovejas. Ovejas que ni saben ni pueden volver al redil. Es una obra divina que fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Pedro en Pentecostés predicando dijo, Jesús Nazareno, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis crucificándole. Dios lo tenía en su consejo eterno ya planeado. Cristo fue el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Una obra divina, una obra necesaria. Si un pecador va a ser rescatado, si una oveja va a ser encontrada, tiene que ser por el sacrificio de Cristo, como nuestro sustituto. Dios castigó a Cristo en nuestro lugar. Y esa palabra cargó es
que todo el pecado fue concentrado en Él. Todo el pecado de todo su pueblo, de todas las edades, puesto encima de Cristo, concentrado en Él, la única manera de quitar el pecado. Una obra justa también. Dios imputó a Cristo nuestra culpa legalmente y Dios pudo satisfacer su propia ley. En Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar al que cree en Jesús solo a través de Cristo. ¿Entendéis? Dios el Padre ve a la esposa y el esposo como uno. Y la deuda que tenía la esposa lo ha pagado el esposo. ¿Entendéis? O en otra imagen, todos los beneficios de la cabeza recibe el cuerpo. Eso es lo que ha hecho Cristo cuando murió en nuestro lugar. Y por supuesto es una obra de amor, porque todos nosotros, los que reciben esta salvación, son todos nosotros que nos habíamos rebelado contra Dios. Sin embargo, el Dios de los cielos nos amó y entregó a su Hijo por nosotros, cargó en Cristo todo nuestro pecado. ¿Eso no es amor? El amor del Padre en mandar a su Hijo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el amor del Hijo en darse a sí mismo. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es amor, ese es un regalo con mayúscula. Y ese regalo es nuestro. Así que esta tarde debemos de parar un poco en la cruz y ver cuando Dios cargó en Cristo mi pecado, contemplar ese amor, considera lo grande que era eso, que los mismos ángeles quieren entender eso y no pueden. Y tantas veces lo tomamos nosotros como por sentado, es la salvación. Vamos a considerarlo, vamos a contemplarlo, vamos a dar gracias al Señor por eso. Y es una obra terminada. Gracias a Dios que Cristo lo completó. Vino a expiar mis pecados y llevó a cabo perfectamente lo que había venido a hacer. Y se sentó a la diestra de Dios. Si Él vino a quitar mi culpa, eso quiere decir que ya no tengo más culpa. Ya no hay castigo por la culpa porque ya la culpa está quitada. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso es lo que hizo Cristo por ti y por mí, cuando expió nuestros pecados. ¿Qué seguridad nos da eso, hermana? Eso es mi respuesta a Satanás cuando viene a acusarme. Cantamos a veces, si viene a acusarme el engañador, de esto seguro estoy. La sangre preciosa de mi Salvador hizo paz con mi Dios. Eso es la única manera que tenemos paz. Y es una razón también para servir al Señor, de vivir para Él santamente y servirle santamente. Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él a fin de que no sirvamos más al pecado. Y luego sigue diciendo que demos nuestros miembros para servirle a Él. Somos libres para servir al Señor, somos justificadas para vivir para el Señor que nos ha amado tanto. El apóstol Pedro, en su primera carta, 1 de Pedro 2, 24 y 25, yo creo que tenía este pasaje de Isaías 53 en mente, y dice, 1 de Pedro 2, 24 y 25, sería bonito buscarlo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
por cuya herida fuisteis sanados. Mire el 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Yo espero que en esta tarde hemos podido entender un poco más de ese camino que tuvo que trazar el pastor y obispo de nuestras almas para encontrar a su oveja perdida. Qué profundo fue ese valle que atravesó. Un camino de espinos, un camino de dolor, un camino de oscuridad, de soledad, de la soledad más intensa. Era el camino de la cruz que tuvo que ir el pastor, el buen pastor. El que había dicho: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Y bien que lo hizo, bien que lo cumplió. Él había dicho: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y cumplió lo que dijo. Fue el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Él se enfrentó al enemigo para que tú y yo estuviéramos seguras en el redil para siempre. Él conoció lo que era la soledad y el abandono de su mismo Padre para que tú y yo pudiéramos gozar de la seguridad de sus brazos, de su presencia para toda la eternidad. Amiga, hermana, vuélvete al pastor y al obispo de tu alma. Se cuenta una anécdota para terminar del ministerio del famoso evangelista D.L. Moody de los Estados Unidos en el siglo XIX. El hombre acababa de terminar una campaña evangelística y se salía ya en tren para otra ciudad. Había estado predicando varias noches y muchas personas se habían entregado al Señor. Pero había un hombre que había venido casi todas las noches, había escuchado el Evangelio y se había resistido a recibir a Cristo. Y parece que cuando escuchó que Moody ya salía de su pueblo, ya el Señor impresionó en él la necesidad. A lo mejor ya no hay más oportunidad. Esta es mi última oportunidad. Entonces se fue corriendo a la estación y el tren ya estaba a punto de salir. Él se fijó que el señor Moody estaba asomado por una ventana despidiéndose de unos amigos y va corriendo. Ya el tren empezaba a salir y empezaba a gritar: señor Moody, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el predicador pues tenía que reaccionar. ¿Qué le puedo decir a este hombre en 5 segundos? Que el tren ya se estaba yendo y el hombre corriendo al lado por el andén. Y dice Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice: empieza con todos nosotros, con el primer todos nosotros y termina con el último todos nosotros. Y ya se marchaba el tren. El hombre se fue a su casa, cogió su Biblia, buscó el versículo y al leer todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Él sabía que él era una oveja perdida, muy lejos del Señor, y luego vio que Jesús había muerto por esa oveja y él pudo poner su fe y su confianza en el gran pastor de las ovejas y encontrarse otra vez en los brazos del Señor. Eso es el testimonio de una oveja encontrada. Yo era descarriada, oveja perdida, y el Señor murió por mí. Ese es el Evangelio. Y yo espero que eso puede ser nuestro testimonio, tu testimonio y mi testimonio en esta tarde. Vamos a orar. Gracias, Señor.